tiempo se caen. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es una maldición. El tiempo es una ilusión. El tiempo es la acuarela sobre la cual pintamos nuestra obsesión. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Recuerdos de recuerdos me traen. Momentos que en el tiempo se caen. Recuerdos de otro cuerpo me traen. Momentos que en el tiempo se caen. El tiempo es la mentira sobre la cual creamos nuestras verdades. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente eterno. Todo está sucediendo a la vez. Solo hay eso, ni antes ni después. Cada beso inmortal queda impreso en la foto virtual del continuo presente hoy. Océanos de tiempo me van revolcando en sus olas, perpetuando mi Muy buenas, Pepitos, ¿cómo están? Terminado el temita, arranca el streaming. ¿Cómo están todos? Comenzando un día, pero espectacular acá en mi ciudad. Poquito nublado, pero en cuanto a las gráficas, hermosas. Hoy muy tranqui igualmente, pero bueno, cuando prendés la compu y ponés la gráfica y que es fanático, ¿sí? De los mercaditos, ¿no? Te gusta, ¿no? Ver las velitas ahí, cómo se mueven, ¿no? Que levante la mano el que espera que sea lunes. Bien, hermoso, ¿no? Bien, gente, vamos a ver un poquito hoy. Vamos a estar viendo un poquito de proyecciones. Vamos a ver Bitcoin, que tuvo un despegue tipo al estilo Elon Musk, ¿no? Pero para arriba, ¿no? Como vieron la nave que llegó a... ¿Lo vieron el videito que llegó a aterrizar? Le agarró la grúa esa, tremendo, de Elon ahí. Muy, muy bonito la imagen. Así que bueno, ahí va la tecnología del ser humano, ¿sí? Llegaremos a Marte, ¿qué dicen? Por lo menos estamos en el planeta Pepe acá, ¿sí? Estamos despegando. Recuerden que el planeta, ¿no? Y la nave, sobre todo, funcionan con música, ¿sí? Vos le ponés música y arranca, no necesitamos nada de, ¿no? de gasolina. Así que bueno, vamos a ver hoy, estamos viendo de fondo la página de YouTube, por si se quieren sumar. Acá hay un par de videos creados por mí, los robots sobre todo, el conejito negro que los tenemos puestos en este momento, la bolingueadora de Pepe Mila, acá tenemos otras como Zombie Desviation, tenemos el Bombita McLean, tenemos acá
Gatillo fácil también tenemos, unas clases que tenemos acá dadas en una página, ¿no?, de criptomonedas en su momento, que estuve explicando algunas cositas a gente que se sumaba. Acá tengo algunas técnicas mías, acá tengo Pepe Buscamina, Altallanta, el Telaraña, el Wall Street, ¿sí?, que serían distintos tipos de bots que fui creando, ¿sí? Obviamente, ¿no? El punto fuerte nuestro es operar de forma manual, que es lo que más nos gusta, pero estamos ahora como, ¿no?, metiéndonos dentro de este mundito ya hace un par de años, sobre todo este último añito, donde voy creando indicadores y robots y los voy poniendo a trabajar también, ¿sí? Y aprovecho con ustedes para mostrarles, ¿sí? Así que bueno, me voy a ir a dónde, primero a las cripto y después nos vamos a lo que hacemos siempre, Forex, ¿sí? Los índices, vamos a ver el oro también, que se está yendo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Bueno, si tenés diente de oro, no te rías, guardalo como si fuera una cripto, como si fuera Bitcoin, Así que viste que antes te ponían un diente de oro. A mí me pusieron diente de plata en su momento, pero bueno, ahí andamos, ¿sí? Capaz que me lo cambio a uno de Bitcoin. Bien, me voy a ir a criptomonedas, vamos a ver el planeta que... El planeta Pepe. Acá. No, mira cómo sube. 68, muchachos. Bombas. Y eso que hay poca volatilidad. Estamos dentro de la sesión todavía de Londres. Solamente quedan 14 minutos para comenzar sesión de Nueva York. Ahora vamos a ver. No hay noticias de alto impacto. Ayer estaba tranqui también. Ayer pudimos cerrar algunas operaciones en positivo del bot, que después voy a estar explicando. Donde aprovechamos compras y ventas por separado, ¿sí? 68, 375, 417, ¿sí? La térmica, decía el amigo. La subidita, ¿no? Es una térmica también, ¿no? Así está, la volatilidad empieza a moverse un poquito en este planeta, en el planiferio. Y nos vamos a ver un poco las cripto, las top 100 acá. Miren, si vamos a lo que es la horita, están en verde, en día. Bueno, hay algunas que están por encima de otras. En semanas también, fíjense cómo brilla más fuerte ese verde, ¿no? Lima, limón ahí, hermoso, que sobresale del resto, porque obviamente han tenido una volatilidad más fuerte alcista, ¿sí? Pero bueno, ahí están, ¿sí? Por ahora la vemos, por fin vemos algo en verde, ¿no? Obviamente que van a tener sus retrocesos. Hay algunas que están rezagadas, por ejemplo acá APT, por ejemplo, ven, tiene en la semana un 10% y las onditas de Elliot hacia la baja serían en el día y en la hora, que vienen en retroceso, pero sabemos que en la semana subió un 10%, por ejemplo, ¿no? Así, como digo siempre, podés buscar algún proyecto interesante, diversificar y saber, ¿no?, estarte atento para pasar siempre que puedas a una moneda, ¿no?, estable. No te cases con la criptomoneda, porque muchas veces la tenés que sostener en el tiempo, ¿sí? Vos sabés la cantidad de pepes y pepas que hay con alguna cripto de hace 3 o 4 años tratando de que llegue, aunque sea a niveles donde la compraron, para no vender más barato, ¿no? Así que bueno, y obviamente tenés que aprovechar las oportunidades, ¿sí? Vos sabés que Bitcoin cuando caen todas. Es así, una correlación positiva. Y si sube, es esto que estamos viendo. Acá estamos viendo que suben no por mérito propio, como digo siempre, sino porque Bitcoin les dio una manito, ¿sí? Que estamos viendo acá, 68, 403. Nos vamos a la gráfica de velas diarias. Mirá, muchachos, cómo se mueve la caravana, donde los países más regulados, los que más regulan, los que más compran, los que más palos en la rueda le ponen al mundo descentralizado, ¿no?, a las criptomonedas. Ahí están los amigos, ¿sí? Me voy a Bitcoin, pero ¿a dónde? A TradingView. A ver qué podemos ver acá. Mirá lo que es esto. Vamos a ver velas diarias rapidito. Nos vamos a meter dentro después de temporadas menores, ¿sí? H1, M30 vamos a ir viendo. Vemos un rompimiento, algunos le llaman voz, otros le llaman, ¿no?, una estructura donde rompe un fractal acá, lo rompió, lo reventó. Estas marquitas que veníamos marcando, que serían zonas, en este caso de resistencia, las rompió. Se apoyó con un pequeño pullback acá, donde hace una pequeña, ven la mechita, uy, para que de vuelta haga el bull. Miren el bull lo que es. Una vaca con cola de perro, tremendo. No, ¿qué dicen ustedes? Me encantan, lo dejo ahí para pasarla bien un rato. Acá puse unos huesitos para que venga a picar el precio, que sería el próximo alto que está acá. Acá está, ojo que esta la va a frenar porque es malo, de beer. Ahí está, mirá lo que es esto, qué cara de malo que tiene, ¿no? Después, bueno, estuve buscando un toro, ¿viste? Pero como les decía ayer, ¿no? Revisen el video de ayer, se ríen un poquito ahí con el angelito. Mirá lo que es esto.
¿sí? Se hizo la toca, se hizo los ruleros, un toro, ¿no? Con cola de caballo. Y bueno, una mezcla, un híbrido sería, ¿no? Y acá quise agarrar un toro y digo, mira, tiene cuernos, pero no, me parece que esto más que un toro es, mira, tiene pinta de un perro con un rastrillo, ¿no? Y obviamente esto es un ciervo, ¿no? ¿Qué es esto? Pero bueno, lo ponemos como toro, ¿no? Como si fuera ahí un torito, ¿sí? Imagínate que es un toro. Mirá las bombas, ¿escuchaste? Mirá, vamos de vuelta acá, a ver, sube. Ahí va, ven ahí, boom, boom. Son wallets comprando. Bien, ¿esta nave va a despegar? No, ya despegó. Yo les dije, ¿sí? El Bull Run se puede acercar próximamente, en próximas semanitas. Y no sé, puede este fin de semana, mañana, venir acá a visitar al ciervito este que es, ¿no? El de los cuernitos que está acá abajo. Y puede pasar, ¿no? La idea es aprovechar, ¿sí? Por eso, si estás holdeando, como digo siempre, y ves que este precio cae, tenés que aprovechar a comprar más barato, ¿no? Si te compras tus zapatillas, que siempre las pagaste a $100, ¿no? Carísimas, pero las pagabas a 100, cuando están a 50, obviamente, ¿no? Comprate dos, ¿sí? Y después vas promediando. Pero bueno, los pepes nuevos lo que hacen es eso, venden porque se asustan, ¿sí? Y obviamente las wallets, digo, sí, las wallets, las ballenas, aprovechan obviamente ese miedo, muchas veces generan incertidumbre, generan alguna desesperación que hace que los pepes suelten las moneditas. Vos sabés que si tenés 100 monedas de tal, ojalá tuvieras de Bitcoin, ¿no? Pero ponle que tenés 100 monedas de alguna de que valga $10, ¿no? Bueno, tenés 100 de esas moneditas. Si vos no las vendes y baja 9, obviamente va a salir menos, ¿no? El valor, pero tenés las 100. No te las sueltes. Cuando podés comprar más barato en 9. Y después cuando sube a 9.50 vas promediando, ¿no? Bien, me voy dentro de esta velita. Me gusta esta vela, voy con la lupa. Escuchá de fondo. Vamos a poner acá el torito. Qué toro, ¿no? Ahí está. Bien. Tengo que buscar un foco acá, se ve oscura la carita de Pepe Mila ahí, ¿eh? Bien, me voy a meter dentro pero no importa, lo que importa es que se vea la gráfica. Velas de 1 hora, nos metemos dentro, ajustamos un poquito los motores y vemos obviamente la viborita, ¿no? La ruta del planeta Pepe, esta nave, por donde va la nave, ven, es alcista, y obviamente, ¿no? Más que armónico, es casi un rally esto, ¿no? Un rally profundo, despegando hacia dónde y no sé, ojalá que llegue a esta línea y que la rompa, ¿no? Pero bueno, viste que Bitcoin te sorprende muchas veces. Sí vemos en consolidaciones de H1, en consolidaciones, en osciladores, en H1 como este que está acá abajo, está llegando a sobrecompra, ¿sí? Sobrecompra, está recién llegando, ¿sí? Puede estar por encima de estos 70, 80 acá, se puede quedar inclusive consolidando y después caer un poquito como algún retroceso y seguir hacia el alza. Pero bueno, miren qué lindo el dibujito ahí, ¿no? Acá, sobre todo acá, miren. Qué hermoso, cómo sube y cómo baja el amigo, así que aprovechen. Y lo que van a notar, los que tienen criptos, como en mi caso, hay muchas que todavía no despegan, ¿sí? Son lerdas. Quizás al otro día se acuerdan y cuando van a subir justo Bitcoin cayó y los Pepe vendieron, ¿viste? No sé por qué son así, pero muchachos, avívense, ¿sí? Hay monedas que son buenas, proyectos buenos, aprovechenlos, que si despega Bitcoin pueden ir de la mano. Obviamente tenés que bancarte las caídas también, ¿sí? Bien, me voy a ir a M15. Nos metemos dentro de estas velitas, un par de velitas, miren desde acá, desde la línea vertical, el precio hizo un retroceso, rompe este fractal, rompe este otro fractal, rompe esta zona, apoya, miren ahí está cayendo una velita, a ver si, vamos a marcar acá, a ver qué hace con esta pulva que hay, esa zonita por ahí, si lo rompe, si viene a visitar este otro alto o si se devuelve, ¿no? Muchas veces, como las criptos son muy nuevas, utilizan estructuras, ¿no? Los pepes nuevos, ingenuos, muchas estructuras donde las ballenas aprovechan, por ejemplo, estas zonas, ¿sí? Fíjense, vamos a meternos dentro de un minuto, a ver. Es poquito más fácil, dice el amigo, para el que le gusta el scalping, ¿sí? Y haces holdeo o swim, tranqui, ¿sí? Tenés que aguantar a que llegue a precios donde vos sí o sí, y eso te lo exijo, te tenés que pagar, ¿eh? Siempre te pagás, ¿bien? A eso te metiste a este mundo, ¿no? Para pagarte, para hacerte un sueldito, un sueldazo, como quieras llamarle, pero te tenés que pagar cada tanto, ¿sí? Aprendé, estudiá, pero cada tanto te pagás, ¿sí?
Bien, hay veces que no te querés pagar, porque si no, porque se va 1.000.000 esta monedita, ¿sabes qué? Va a ser un por 1.000 y hace un por menos 1.000. Cuando estaba en el 100%, que había hecho el doble, no sacaste nada. Muchas veces pasa eso, ¿no? A todos les ha pasado y aprendés de dártela contra la pared muchas veces, ¿no? Escuchá de fondo, qué bonito. Bien, Bitcoin subida, está haciendo un terremoto bailable en este momento, un retroceso, mirá lo que es esto, ¿sí? Un hombro, cabeza, hombro, si querés, una vela, un dip profundo, vine a buscar acá, mirá, ahí tenés una zona, a ver acá, podés marcar por acá una zonita interesante también, a ver, ahí rompió, mirá, está pegado, fíjense que ya hizo 2 velitas, 3 en la zona que les puse, vamos a ver si la rompe, obviamente, próxima zona, próxima estación, esta consolidación que está acá, ¿sí? Para venir a visitarla. Y si no, esa zona era adecuada para descansar un poquito, asustar, quizás hace alguna mechita y se va para arriba de vuelta, ¿sí? Escuchá. 1, 2, 3. ¿Cómo les va? Buenas. ¿Salen los mensajitos? Sí. Mueva. La lengüita con dinero, la lengüita con amor. Mirá, bien, muy bien ahí, buenos días, ¿cómo le va? Espero que estés bien. Acá estamos, un día de miércoles, decía. Me encanta decir un día de miércoles, ¿viste? Hermoso. Buen día, Pepe, buen día. Pasito a pasito para no perder. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando? Sí, ¿no? Firme como rulo estatua, pasito a pasito, como realmente tiene que ser este mundo, Y te la das, como no, en Fórmula 1, obviamente una ganaste y las otras te las diste. Y las que te las diste, quemaste cuenta, quemaste todo. Así que siempre háganme caso, gente. Es tentador para hacer todo rápido, acelerado. ¿Te puede salir? Sí, te puede salir. Pero te aseguro que de 100 te sale una. Y esa que te sale la tenés que aprovechar si la hiciste. Pero si sos cuerdo, vas pasito a pasito, ¿sí? Respetando, ¿sí? Y haces esto, ¿ves? Pones esta línea, ahí la frenó, la respetó, mira, ¿ves? Y se va para arriba. Vamos a ver, nos vamos, ¿viste? Porque pusimos la zona mágica, una magic zona. Ahí casi arranco el cable. Bien, me voy al índice. Y nos vamos a velas diarias, de vuelta al índice. Miren cómo se va, qué bonito, Mirá si uno ha puesto una comprita ahí, ¿no? ¿Viste que le puse la zona? Dale, dispara, negro. Bien, velas diarias de vuelta. Vamos rapidito. Me voy al índice. Pasamos del dólar, obviamente. A ver cómo va el amigo. Y va hacia... Mirá, miren. Ahí vamos, para que esto me gusta. ¿Te acuerdan día a día marcando todas las velas? Hace 3 años atrás, 2 años atrás era tremendo, Cada vela marcadita diaria explicando estructuras. Ahora vamos, ¿no? Un poquito más rapidito, ¿sí? Antes estábamos 3 horas, Ahora estamos 1 horita y media. 49,99 periódico puro, pero estamos, ¿sí? Bien. Tenemos rompimiento, miren lo que es un arco está formando esto, ¿sí? Vamos a ver, ¿puede hacer una vela exageradamente alta? Puede hacerla, pero yo tengo la sensación de que tiene que venir, y ustedes calculo que también, ¿no? Tiene que venir a visitar esta ruta, aunque sea, ¿no? No te digo un pullback exagerado, pero una pequeña, ¿no? Un pequeño retroceso de un par de velitas, o consolidar y caer con alguna y después irse para arriba, ¿sí? Por ahora está en consolidaciones con un descanso. ¿Por qué con un descanso? Porque está en una zona de sobrecompra en velas diarias. Ya tenemos casi 1, 2, sí, 2, 3 días, 4, 5 días si querés, ¿no? Ahí consolidando. Por más que sea alcista, como se nota, fíjense que acá hace como ya una frenada el precio y empiezan a ver doji, ¿sí? Algunas velas con esos dibujos chartistas, un hombre colgado, un doji, un doble pierna, triple pierna, 4 piernas, le ponés el nombre que quieras, ¿sí? Acá están las velitas que te representan obviamente el precio. Dentro de estas velitas vamos a ir a una lupa. Miren, acá les marco algo también para que tengan presente. El precio está acá, ¿sí? Y obviamente acá arriba, antes de llegar al alto, que todos marcan el alto, se la da contra la cabeza acá, ¿o no? Y justo acá hay un POC, ¿viste? Con esta zonita. Así que puede ser que venga esa zona. También está dentro de este alto y este bajo, que son una consolidación, un choricito. Ahí, miren, vamos a encerrarlo ahí con otro color. Ahí, ven, ahí está, más o menos. Pero lo dejamos acá para no marcar tanto. Bien, me meto dentro, si no nos llenamos de Monet, de Picassos de fondo, ¿no? Velas de 1 hora, ¿bien? Observen la vela roja y la anterior, la de ayer, ¿sí? Unos dojis profundos ahí con ganas de no hacer nada.
Acá está, ¿ven? Esto que les marqué, obviamente vos acá te metés dentro, si vas a operar en M1 o en M15, y vas jugando, obviamente, a marcar zonas geométricas y te volvés a la escuela cuando marcábamos, ¿se acuerdan? Hipotenusa, cateto adyacente y cateto opuesto, ¿sí? Bien, tangente, cotangente, ¿se acuerdan? Yo me acuerdo todo, ¿eh? Bien, así que bueno, marcamos acá altos, ahí si quieren, por ejemplo, ¿no? Podemos agarrar, si quieren, este choricito, son zonas, un par de toques, y acá también, y marcamos un pequeño canal, no te digo paralelo, pero casi comprimido, ¿ven? Así va el precio. Obviamente que cuando vos empezás a marcar ángulos, te empezás a dar cuenta muchas veces que el precio está tratando de caer, ¿sí? Pero que no puede, no lo deja, no está descansando, y eso es lo que pareciera, está formando como una pequeña zona de arco acá, ¿ven? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Por ahora altos muy parecidos, formando esto que les decía hoy, pero vamos a meternos dentro de este otro mundo, hay consolidación, ¿ven? Dentro de la mayor, ¿sí? Bueno, hay que ver si rompe este bajo para venir a visitar estas zonas de pequeño germen patológico carcomido por la ignorancia. Zonas de liquidez que hay por acá abajo, sobre todo más abajo, ¿sí? Miren esta vela, muy tentador para llegar hasta acá, ¿no? ¿Sí? ¿Habrá algún order block interesante? Dice el amigo ahí. Y bueno, no sé, hay que buscar, ¿sí? Obviamente que tenés que esperar. Muchas veces el que hace swing se las banca y el que hace scalping también, donde la idea es llegar al objetivo, ¿sí? Y entre operaciones ganadas y perdidas, lo que importa es que en la semana, en el día, estés o trates de estar por encima lo ganado de lo perdido. Tenés que tener pérdidas, si no, no sos un ser humano, sos un extraterrestre, ¿sí? Bien, a no ser que seas Pepe Mila, que no pierde nunca, ¿sí? ¿Por qué? Porque no pierde nunca, porque es un extraterrestre. No, ahí está. Bien, seguimos, vamos. Chiste tras chiste, acá estamos, ¿eh? Bien, velitas llegando a zona, miren acá, en el medio nivel del medio. Utilizamos algún oscilador para chequear también los altos y los bajos, ¿no? Sobre todo si hay sobrecompras, sobreventas. En este momento está descansando el precio, nivel 50, tranqui, ¿sí? Apoyándose sobre una media. Tentador quizás para alguna comprita hasta acá, pero va a caer esto, ¿sí? Vamos a ver, ¿sí? Que va a caer, va a caer. Bien. Nos vamos a velas de 15, 5, ahí vamos. Sinceramente, está aburrida. Bien, mira qué hermoso movimiento ahí, ¿eh? ¿Cómo fue el amigo? ¿Cuántos esperaron acá la comprita, no? Obviamente aprovecharon una pequeña subidita, que es un retroceso de esta caída, que vino a recuperar esta subida profunda por alguna noticia de alto impacto seguramente. A ver, no, 3 de la mañana no. Le inyectaron ahí los amigos. Así que bueno, ahí estamos, gente. Velas tranqui hoy, ¿sí? En este momento estamos viendo, miren esto, ¿sí? Salí de ahí maravilla, te diría también acá, ¿verdad? ¿Ves? Ahí, ¿sí? Velitas, ¿sí? Muy tranqui, ¿sí? Buscaríamos otras, ¿sí? Obviamente hay que ver si ahora en un ratito se activa todo. Estamos ya 3 minutos en la sesión de Nueva York. Esto tiene que empezar a moverse porque ahora se junta, se mezcla, se hace híbrido, ¿sí? Donde la volatilidad es la más profunda en este momento. A partir de media horita, una horita se empieza a mover. Obviamente depende el día, depende, ¿no? Las ganas de los traders y las ballenas, pero media horita más, sesión de Londres, Nueva York, revienta, ¿sí? Bien, me voy a ver dentro del oro. Vamos a ver el oro también por arriba. ¿Qué dicen con el oro? ¿Qué dicen con el oro? A ver ahí el orito, estaba tentador. ¿Se acuerdan que habíamos visto del oro? Para que voy a ajustar acá. Iki, ahí está. Bien, ¿esto qué es? Ah, no, este es el DAX alemán. No. Ahí está. Tenemos oro, mirá, ¿ven lo que les digo? Mirá cómo está llegando a la zonita. Y el amigo también, muy parecido a Bitcoin, ¿eh? El amigo, si tenés diente de oro, moneda de refugio, agárrate, ¿eh? No te vas a reír adelante de alguno que le gusta operar el oro porque te lo saca el diente, ¿eh? No digas nada, pero ojo, Bueno, tentador acá arriba para buscar ventas. Tengan cuidado porque es tramposo el oro, ¿sí? Porque ¿qué hace? La mayoría busca acá alguna zona de order block o alguna zona, ¿no? Dice, che, mirá, zona piscina de liquidez, se tiran en venta y el precio sigue de largo. Después vuelve, pero te sacó 10 veces, ¿no? Viste lo que ponen los stop cortitos, lo saca 20 veces. Una que hacen es la que le sacan la foto, ¿viste? Pero bueno, ahí va. Velas diarias, ahí tenés una velita de un día, me meto dentro en velas de una hora.
Miren qué tentador, qué bonito, pero no sé si para compras buscaría más que acá arriba en vez de un Gel Limit, un Gel Stop por acá abajo, por ejemplo, en un rato, ¿sí? Habría que ver también. Obviamente hay que ver cómo rompe, porque si rompe con fuerza y apoya, me voy en compra por acá, ¿sí? Eso hay que ver. Pero para que acá no está pegadito esto, vamos a ajustarlo más. Ahí, ¿sí? Está muy cerquita de llegar a una zona de frenada. Vamos a ver si hace alguna trampa, algún clímax. Ahí le compartí por... Súmense a Discord, gente, que les voy compartiendo algunas cositas. A ver si hace algo brusco con alguna mechita. Eso es lo que más me gusta a mí. Pero bueno, ¿sí? Noticias de alto impacto no hay como para acompañar. Si hubiera, puede pasar también que caiga de forma profunda, porque le fue bien al dólar muchas veces y vemos, che, pero ¿qué le pasó al oro? No, al oro no, al dólar, ¿sí? Muchas veces hay que estar atento de las noticias de alto impacto. Siempre hay que estar atento. Por eso nosotros vemos siempre todo, ¿sí? Análisis técnico, análisis fundamental y obviamente le damos el psico bastante, ¿no? Bien, vamos a ver dentro. ¿Están operando? ¿Hicieron alguna operación? ¿Están metidos dentro o nada todavía? Caravana, no hay problema. No hay problema, decía el amigo, ¿eh? Bien. Che, echale luz a la cara que no se te ve. Parezco, no, es mi color. Fui al sol y me quedé así. Estuve viendo el eclipse, mirá cómo quedó Pepe. Ahí está. Bueno, vamos al ¿Tenés MT4? ¿Tenés MT5? Dale, ¿sí? Así que nos metemos ahí, ¿eh? Vamos a ver un poquito la fuerza de la moneda. Ahí me dio la luz porque la encontré. Fuerza de la moneda, a ver un poquito, lo vamos a chequear. Años viendo esto, enseñando a oyentes nuevos y no tan nuevos que aprenden, van y bueno, y ahí van, ¿no? Aprovechan, ¿sí? Me voy a ir dentro de MT4, a ver si lo puedo compartir con ustedes un ratito. Vamos a ver qué tenemos en rojo, qué tenemos en verde, algo tenemos, ¿sí? Ahí está. Bueno, tenemos colores hermosos. Vos cuando veas colores así salí corriendo de ahí, maravilla. Pero acá es en serio, ¿sí? Estas son las fuerzas donde vemos alguna que está más fuerte, otra más débil. Son plantillas que voy armando, ¿sí? Algunas pendientes, algunas con colorcito ahí para ir viendo. Pero no es el santo grial esto, porque lo que está fuerte pasa a estar débil, lo que está débil pasa a estar fuerte. Y muchas veces te llevas, ¿no? La desdicha de que te metiste a favor de una que justo se dobló el tobillo, ¿sí? O justo se puso fuerte porque comió espinaca. Acá, ¿sí? Así que bueno, me voy a ver un poquito las fuerzas. Antes vamos a ver acá que tenemos el bot de fundamentales creado por mí. No hay fundamentales hoy, así que está ahí. Bueno, acá tenemos una venta. Ahí la tenemos, a la ventita. Mira, tenemos 1, 2, 3 operaciones en negativo ahí, ¿sí? Tranqui. Estos bots van trabajando, ¿sí? Este lo compartí ayer a un par de Pepe, ¿sí? Que acompañan todos los días. Así que bueno, si lo pudieron instalar bien, aprovechen, prueben, chequéenlos. Si pueden, chequéenlos en otras temporalidades o en otros pares también, ¿sí? En backtesting. Y bueno, esa es la idea, ¿eh? Ahí estamos. Amanecer. Bueno, y vamos $4 con el telaraña. Mirá, ¿lo puedo cerrar? No, lo voy a dejar que haga por lo menos hasta 20. A partir de 20 la empiezo a pensar en esta cuentita que día a día crece, ¿sí? Vamos a ver que se junten acá un poquito de los colores para ir viendo. Fíjense que los tableros están medio apagados porque no hay mucho movimiento todavía, ¿sí? Pero bueno, acá estamos. Podemos ver algo interesante y hay que esperar. Yo esperaría unos minutitos más. Hay veces que vos ya desde la sesión de Londres viene la volatilidad, pero hoy en este caso parece que está tranqui. Habría que aprovechar alguna divisa en especial que sobresalga del resto para ver si podemos aprovechar al colapinto nuevo acá, que vaya hacia el alza, hacia la baja, para acompañar, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar, ¿sí? Y veremos si hay alguna oportunidad, ¿sí? Dejo un poquito de música, voy a preparar el agüita, voy a dejar acá los colores, a ver acá, vamos a dejar el... Ahí está. ¿Les gusta el azul este, el fondo este? ¿O les gusta este fondo? ¿Ese fondo o este fondo? A mí me gusta este fondo. Ahí está, vamos a dejar ahí. Me da miedito, vos, ¿no? Conejo, terrible el conejo, ¿eh?
Buenos días, ¿cómo estás? Tanto tiempo que no te veíamos por este mundillo. Espero que estés bien, ¿eh? Que disfrutes de los profits que hacemos todos los días, ¿eh? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bien, Angelito, ¿estás ahí? Sí. Un solo lenguaje. Hola, Pepe, sí, acá estoy re bien. Mandale un saludo ahí al Pepito ese, ¿eh? Sí, mandale un saludito, ¿sí? Que ayer se mareó, estuvo muy mareado, se mareaba. Ay, me mareo. Decía, me parece a mí, porque yo soy Angelito y veo todo, ¿o no? ¿Sí o no? Ay, me mareo. Hacía. Yo sí puedo llegar a la casa de todos. Ahora, en este momento, el medio Pepito que te está viendo, que está disfrutando de este streaming, se está rascando el dedo gordo del pie. Ah, ¿viste? Tiene los pies cruzados. Las piernas cruzadas tienen. A ver, que levante la mano. ¿Viste? Bueno, después si quieren les leo el horóscopo, ¿sí? Ojo, tengan cuidado que anda el ingeniero Garqueta, que puede ser una dama o un damo. Tengan cuidado, ¿eh? Yo soy el angelito que los ayudo. Tengan cuidado porque hay gente muy mala, ¿eh? Y les puede hacer daño a los pepes buenos, ¿sí? Tengan cuidado, ¿eh? Bien, bien. Muchas gracias, Angelito, pero qué motivación que tenés. Gracias, gracias. Después, si querés, te dedico una canción como ayer, ¿sí? ¿Te gustó la de ayer? Que soy sincero, sincera o sincere, como quieras. Hablas mucho, Pepe, no me dejas escuchar una canción. Hablas mucho, aparte estás gordito. Y como yo te decía ayer, Pepe Pepón es mejor que Pepe Mila, ¿eh? Tener los cachetes inflados como una piña, como un globo terráqueo. Como Kiko, parece Kiko. Bueno, gracias. Qué bueno que estás, Angelito. ¿Por qué no te vas, a la tierra, no? Ojo, porque te hago que te toque el stop loss, No, por favor, no. Ahí estamos. Besos que más dan. Zoom, bien, siempre Pepe Mila. A ver si estamos en la otra plataforma. Un segundito. A ver, que andemos aquí. Súmense a Discord, gente, que la idea es tratar de llenarnos, ¿no? De juntarnos, de un poquito de... ¿no? Si podemos juntarnos un poquito, de a poquito, pasito a pasito, de pepitos buenos, así los voy entrenando, a ver si sacamos algún Pepe bueno, ¿sí? Un Messi, ahí, para ponerlo ahí, ¿no? Después vienen las pruebas, ¿viste? Las pruebas, ¿no les gusta el entrenamiento, gente? Individual, en grupo, se ayudan. Súmense a Discord. Van a llegar tarde al tren. Cuando ya estemos 10, 20, arrancamos, gente. El que se quedó afuera, ¿sí? Bien, seguimos. Estamos acá, Angelito, vamos a ver si hoy, en el día de hoy, podemos ver algún profit. Sí, ojalá que... Yo voy a ir cerrando hoy los que van en positivo, y las que están en negativo las iré dejando como ayer, donde cerramos en positivo, los conejitos en venta, los conejitos en compra, y después obviamente nos quedó las bolingueadoras con una orden de venta en negativo, pero arriba se acuerdan que había abierto otra ventita el mismo bot, y bueno, yo cuando ya cerré, que vi que llegó a casi tabla, cerré... una en ganancia, la otra en pérdida, y la ganancia fue inferior a la pérdida, pero como eran, supongamos, ¿no? Iba perdiendo 20, iba ganando 10, ¿no? ¿Cuánto perdí? 10. Pero el telaraña más los conejitos, ¿sí? Le dieron revuelto a eso, ¿no? Entonces quedamos en ponerle más 70, más 40, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Porque si me quedo más tiempo, seguramente la saco positiva, pero ya estoy, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Sí? Estoy ocupando mi tiempo en algo que uno, ¿no? Quiere tener menos tiempo posible en este mundillo hermoso, ¿sí? Quiere hacer otras cosas. Entonces, ¿para qué querés? Ya está, te olvidaste. Ahora me acuerdo porque les estoy contando, pero ya está, ¿no? Lo importante es que fue que el total fue positivo, ¿sí? Escucha. Bien, seguimos.
Angelito se levantó con acidez hoy, ¿viste? No, tremendo el Angelito, tremendo el Angelito, tremendo. Yo no sé por qué es así el Angelito. Yo lo quiero mucho al Angelito. Lo que pasa es que se mete y toma lo que no tiene que tomar. Yo suelo dejar algún tecito para el diablito, para que el diablito no se nos sume, viste que siempre se suma o un diablito o cada tanto se suma alguno ahí que no escribe, viste, algún diablito o algún ingeniero garqueta o ingeniera garqueta, viste, y cada tanto ahí están, a ver que pueden robar o sacar, son terribles para después, ¿no? Acuchillar a los pepitos, es así, porque no son originales y no tienen nada en la cabecita, ¿o no, Angelito? Ojo, mirá que me voy a enojar, Y yo te estoy ayudando, Pepe, Ojito, No, pero a vos no te dije nada, yo, Angelito. Te estoy diciendo que vos sos tan bueno y tan bonito. Cada momento. Bueno, así sí. Bueno, después si querés te leo el horóscopo. ¿Por qué no prestás atención al conejo negro y lo ponés en venta y que está cayendo, Pepe? ¿Dónde? A ver. ¡Oh! Y tenés razón. A ver. Venta. Acá. Lo dejamos ahí. Ahí va. A ver si hace tabla. Mirá, si llega a esta zona, al que le compartí el conejo negro, inclusive el RSI, combinado con algunos parámetros y gestión, esta línea les voy explicando para el que lo tenga, que ya se lo pasé ahí por Discord. Esta zona azul punteada es oculta, solamente la ven ustedes y no el broker, donde si llega acá toca, ¿sí? Y cierra la primera orden, la primera, no el resto va siendo promedio. Obviamente que si llega a la primera, cierra todas también, porque están en positivo, pero muchas veces cuando suma un par de órdenes más, esta orden pasa a otro lugar, el TP, y hace un promedio. Por ejemplo, vos lo podés poner que cierra cierta cantidad de pips o que cierre en dinero. Me parece que este bot lo creé para que cierre en pips, ¿sí? Pero vos elegís seguramente los pips que querés que recorra. Tenés que ver, analizar en la temporada que lo pusiste y en qué par estás, porque en el oro va a recorrer los 10 pips del oro, no es lo mismo que los 10 pips de la aucada, ¿sí? Entonces, y a la vez no es lo mismo el tiempo que va a durar. Quizás los 10 pips en el oro te lo hacen en un minuto y en el aucada estás toda la mañana, por ejemplo, ¿sí? Así que tienen que chequear eso, en qué les conviene más. Y recuerden que este bot que les estuve compartiendo a los pepitos que acompañan a la mañana y escriben, se los pruebo acá en M1, ¿sí? Así que ustedes pruébenlo en M1, M5, quizás pueden funcionar mejor en H1, M30, pero yo los dejo en M1 para que veamos. Yo sé que si se va en contra, después cuando lo apago, porque no uso BPS acá en vivo, le meto de forma manual algunas otras operaciones o voy cerrando a medida que voy viendo que me conviene, porque está llegando alguna estructura mayor, ¿sí? Un alto, un bajo, un imbalance, ¿sí? Yo lo utilizo así, al revés de los demás. Cuando los demás se meten en un imbalance, yo voy cerrando en positivos, hago lo contrario al resto, porque ya tengo las órdenes. Suavemente. Bien. Súmense, gente, a Discord, háganme caso, súmense a todas las plataformas. Nosotros estamos acá un ratito haciendo siempre un poquito de, entre comillas, prensa, porque no hago publicidad ni nada, solamente quiero que se conozcan, que la pasen bien. Acá no hay vende humo, acá la idea es ayudar, obviamente, tampoco que te exploten, ¿no? Pero dar una mano no está mal, ayudar a dar una mano y que ustedes solitos, con herramientas que voy enseñando, aprendan a defenderse. Lo hago porque me encanta, ¿sí? Y bueno, estos bots que les regalé ayer, aprovechen de aprender cómo, por ejemplo, una Pepa no sabe cómo instalarlo, le hice un videíto que seguramente lo vio para ver cómo se instalaba. Después estuve viendo de que, estuve leyendo recién de que me parece que tenés una Mac, ¿sí? En el caso de que tenés una Mac, la instalación tiene que ser distinta seguramente, porque el sistema operativo es otro, si es Mac, ¿no? La de Apple. Pero hay algunos videitos, después te comparto cómo instalar los indicadores y eso, con algún videíto para ver si podés instalarlo, ¿sí? Seguramente debe ser algo del sistema operativo, ¿sí? No es lo mismo un sistema que otro, pero igualmente calculo, porque yo no uso ese sistema operativo, deben ser híbridos, deben permitir de alguna forma.
Escucha, qué lindo esto. Enardecido de mirar tanto vacío, Existencial. corro al encuentro de tu cuerpo. Dentro del templo hay un altar Dare. y nuestra ofrenda es la verdad que nos Qué lindo tema, Angelito, ¿no? sobre el resto. Pepe, déjame escuchar un tema. Mira, ahí estás haciendo profi, se te va a ir para arriba, Pepe. Yo que vos, no es para tirarte malada, ¿no? Pero yo estaría cerrando ahí, Pepe. No, pero vos no sabés. Vos serás Angelito, pero vos no sabés operar. Vos no sabés operar, Angelito. Yo voy a esperar que caiga, ¿sí? ¿Te parece? Bueno, se te va a ir para arriba, Pepe. Acordate, mirá que yo sé, vos podrás saber operar, pero yo sé ver el futuro, ¿eh? Te digo, Pepe, ¿eh? Ahora que voy a ver si puedo hablar con el de arriba, a ver si te puede dar una manito, ¿eh? Que caiga un poquito y después que suba, ¿crees? Y bueno, sí. ¿Querés o no? Decime. ¿Sí? Ay. Me parece que no sería correcto que hables con el de arriba para que me dé una manito. Déjalo, tranquilo, ¿sí? Que tiene otras cosas más importantes. Por tus besos, Igual, si nos quiere acompañar, bienvenido, ¿eh? Un genio acá con nosotros. un trago. Mira, ahí va a ser un doble piso, doble techo. A ver si lo hace, ojalá que suba y después boom, ¿sí? ¿Sí? Podés tomar un hombro, cabeza a hombro también. Acá un hombrito. Y si cae, qué bonito sería que venga a rellenar que esto que hizo bruscamente. Ahí, ¿lo ven? Vamos a ver. Por eso le puse el color fluo a esto. O también puede pasar de que el angelito tenga razón, ¿no? Pepe, yo te dije, ¿eh? Pagate. Pero bueno, si vos sabés operar, Y bueno, yo lo voy a dejar, Pepito. Pepito, ya te digo. Ay. Necesito. Sí, dice, tuve un problema cuando quise utilizar la demo y tampoco me funciona la real. Wow. Parece que Apple retiró a MT4 de su app. Por eso no. Ah, mirá vos. Eso no, la verdad que no sabía. ¿Y no tenés algún Windows, aunque sea una Pentium 2, decía, algún Windows en alguna compu? Porque si en el celu lo podés instalar al MT4. Lo que pasa es que los bots no te va a funcionar, a no ser que tengas un VPS. Yo igual después les comparto ahí un link de cómo instalar, por las dudas, a ver si hiciste algo mal cuando estaban instalando, cómo instalar en Apple un MT4, un MT5 y cómo agregar un robot si tenés una Apple. Ahora, si Apple retiró estos sistemas, capaz que no. Estoy reactivando una netbook vieja con Windows. Buenísimo. Y si llegás a vender la Apple, te compras 7 Windows y 3 casas. Bueno, ahí se va para arriba, ¿eh? Mirá, se va para arriba y en cualquier momento revienta. Me parece que el angelito, ¿ustedes saben que me parece que el angelito ve el futuro? Pregúntenle lo que quieran al angelito. Angelito, te podemos preguntar, por más que sepamos o no operar, ¿no? Te podemos preguntar qué va a pasar con el precio. ¿Vos nos podés decir algo? mirá. Primero, yo te puedo decir, pero no todo, porque si no, yo te tengo que ayudar para que no sobreoperes nada más, ¿sí? Pero si querés te puedo pasar con un colega. Cuando dijiste colega, salí de ahí maravilla, ¿eh? Colega no tenés que decir. Es como cuando te dicen master. Salí de ahí maravilla. Fíjate si no te falta algo en el bolsillo, ¿viste? Bueno, no sé, ¿está acá el colega? ¿Me lo podés pasar? Yo le puedo preguntar cualquier cosa al colega, le puedo decir, no sé, por ejemplo, el oro hoy sube, baja y mete una compra, una venta. ¿Así es, tal cual? Es así tal cual, pero tenés que entender su idioma, ¿eh? No es difícil, yo lo conozco el idioma, pero no puedo decir porque es algo que le corresponde a él, ¿sí? El chiflido se llama. Chiflido, llámalo por chiflido.
y él viene. Preguntale lo que sea y decís chiflido. Vos le decís, por ejemplo, ¿qué te parece hoy? ¿Cómo le va a ir al oro en M15? Al oro en M15. ¿Sube o baja? Y tenés que decir chiflido. Y él viene y te dice, siempre cambia el nombre. Hoy es chiflido. Tenés que aprender el idioma, porque él te lo dice. Te dice tal cual, va a caer hasta cierto precio. Va a subir hasta cierto precio. Hoy, tremendo. Bueno, entonces ya le pregunto, a ver si tiene razón. Para mí va a ser un doble acá, un doble piso, puede romper esta estructura. Y si sube no me interesa porque lo traje chiquito y va a abrir alguna orden más. Pero si cae, esta zona que marqué para mí es tentadora, ¿sí? Ojalá que haga lo que les digo acá, el doble techo, perdón, más que doble piso, y caiga, ¿sí? Y si no, bueno, tenía razón vos, había que sacarla ahí. No, porque el bot hay que dejarlo que funcione un poquito más, ¿sí? Las distancias no son tantas. Así que bueno, a ver, le voy a preguntar, no sé, ¿qué le puedo preguntar acá? A ver. Acá, del euro. Mirá qué lindo esto para compras, che. ¿El euro dólar subirá o bajará? Chiflido. ¿Así está bien? ¿Chiflido? Chiflido le digo, ¿no? Pepe, pero tenés... ¿cómo puedes estar operando? No sabés hablar, Pepe. Te dije que le preguntes cómo si sube o baja, le decís el par, si sube o baja en la temporalidad. Y hoy el top secret es chiflido. Mañana era alitas de pollo. Hoy es chiflido, ¿sí? Ayer, por ejemplo, fue alitas de pollo. Antes de ayer fue agüita de Jamaica. Por eso te digo, ¿viste? Ahí subió, ¿viste? ¿Viste, Pepito? Pero eso lo dije. ¿Le preguntaste vos o lo analizaste recién? No, ahí vi que rompía, que se fue, a ver. Hoy, mirá cómo se fue. Bueno, llegó un número redondito acá en el euro dólar. Mirá qué lindo. No hay noticias de alto impacto, ¿no? Voy a achicar acá un poquito a ver si se puede ver ahí. Mirá qué lindo dibujo, che. Allá arriba. Bueno, a ver, le voy a preguntar. ¿Te parece que va a seguir subiendo el euro dólar en M1? Chiflido era, ¿no? Ah, Pepe, sos re duro. Pepe, ya cayó. Tenés que decirle el par, la temporalidad y chiflido. Esas tres cosas, él te va a decir solo, ¿sí? Mañana me preguntas si querés y yo te digo el nombre que va a tener nuevo porque yo solo lo sé, ¿sí? Ayer, por ejemplo, fue alitas de pollo, ¿sí? Agüita de Jamaica fue el día anterior y bueno, ¿sí? Y nos vamos a la B el otro día. Así que vos tenés que decir eso, acordate. Vos decís libra dólar. Temporalidad, sube o baja, chiflido. Nada más que eso. Así. Bueno, dale. Ahora le pregunto, no sé si alguno quiere preguntar algo, que me avise, A ver, voy a leer los comentarios y pregunto, Los Mac siempre han tenido problemas con el MT4. Angelito debe darnos un dato y le metemos 1 millón de lotes. Sí, señor. No es para tanto. Angelito es un sabio. No sabe. Ustedes no saben lo que es. Vieron que yo no sabía que el Angelito está con otro Angelito, debe ser también. O ahora le voy a preguntar si está en el mismo rango a nivel, ¿no?, dimensional que él, o está más arriba, está en el supra, ¿no? ¿En el subconsciente o en el supraconsciente, donde agarra lo que desea y lo baja al subconsciente? ¿Para dónde va, Angelito? Te preguntan ahí. ¿Cómo se hace, Angelito? Te están preguntando, Contestale que son los Pepe que están todos los días participando, Contestales a ellos, A ellos le voy a hablar muy bien, pero a vos, no, porque vos sos re duro, Pepe. Chicos, salgan corriendo del planeta Pepe, que Pepe es Pepe Pepón. Pepe Pepón. Basta, Angelito, porque te saco, te corto el micrófono, Angelito, Ah, me cortás el micrófono y vos qué haces, ¿cómo vas a hablar vos? Bien. Bueno, te voy a hacer caso. Si querés, primero voy a meterme dentro de algún par, ¿sí? Vamos a chequear si dentro de algún par acá podemos... A ver. Angelito, ¿sube o baja el oro? Ah, bueno, pero a vos te faltan 2 fósforos
tenés 3 mojados y una cajita rota. Tremendo, Pepe, te dije que diga el par. La temporalidad, sube, baja, chiflido. Nada más que eso era. Y me dijiste Angelito, pero sos duro, Pepe. ¿Cómo te iba en la escuela vos? Te hicieron alcanzar porque te daba lástima, ¿no? Es que era el... Te confundían con el maestro y iba a primer grado, Pepe, vos. Bueno, algo parecido, sí. Algo así medio. Pero estás bravo, Angelito, ¿eh? Tremendo lo tuyo. Bueno, lo voy a decir, a ver. El oro, quiero ver el oro porque tengo el telaraña metido ahí. El oro, ¿sube o baja? Listo, Pepe. Terrible. Sos re duro. Mirá que te dije, Pepe. Escuchá esta música, ¿sí? Que la hiciste vos. Para hacer música sos bueno, pero para pensar tenés que preguntar bien, Pepe. Sube, baja y nada más. Y salís con cualquier cosa. Par, temporalidad, sube, baja, chiflido. Dale, listo. Y esta canción te la regalo para todos los Pepes, ¿sí? Que la creó Pepe Mila, escuchá. Vamos a volar con Forex y criptos, profit de verdad. Dale, dale, con gestión y psicotrading aprenderás. Subite a la nave, subite que esperas. Bien. A ver si me sale bien, ¿eh? Que el Angelito... Ahí me parece que se fue al baño el Angelito. Voy a pensar, ya. Oro. En M5. ¿Sube o baja? Chiflido. Ahí chiflé, ¿eh? Ah, Pepe, te estoy escuchando. Vos no tenés que chiflar. Tenés que decir el nombre. Chiflido nada más. Yo chiflo porque es para... Vos tenés que decir el par. No, ya me haces perder, Pepe. Me vas a hacer burro como vos, ¿eh? Tremendo, vos, más que bull rum, vos sos burro rum. Vamos a volar. Bien, bueno. Gracias, entonces. Che, entonces, bueno, voy a hacer así como me decís. Esta vez me concentro, pienso y digo, oro, M5, sube, baja, chiflido. Subite que esperas. Y no me dice nada. Y ya se aburrió, pero ojo que te va a hablar en un idioma que si no se lo entendiste, aparte tardás mucho, Pepe. ¿Sí? Ya viene, ahí viene en camino. Mirá, ahí viene. Bueno. A ver, sube, oro, 5 minutos. Sube, baja, chiflido. Pará, no me diga que ahí me... ¿Ese es el chiflido? ¿Y qué querés? Que te mande que uno que diga, hola, ¿cómo estás? Va a bajar, poné la venta. Va a subir, poné una compra. Esperá allá arriba con una compra. Cuando rompa, esperá allá arriba con una venta. Así cuando cae te haces un profit. ¿Sí? ¿Qué querés? ¿Todo con un monio? Habla así el chiflido. Yo ya sé lo que dijo y no te lo voy a decir. Así que bueno, escuchá música, yo ya sé lo que va a pasar con el oro porque recién lo dijo clarito en su idioma, ¿sí? Así que, si querés, mirá, yo que vos no opero hoy, Pepe. Mirá que te quemo, Hoy, bueno, Angelito, te voy a sacar el micrófono, ¿eh? Vamos a ver un poquito cómo va acá el panorama. Es terrible el Angelito, ¿eh? El Angelito, dice, tremendo, ¿viste lo que es? Chiflido. No te olvides, no, exacto, hay que decir chiflido, es tremendo esto, ¿eh? Angelito, oro, 1 hora, sube, baja, chiflido. Mirá, ahí le respondió a Pepe Gatillo, bien, ¿no? Tremendo eso, ¿no? ¿Viste? Porque el compañero sabe. Vos sos duro, Pepe, Tremendo lo tuyo, Nunca vi algo así. Mirá que te veo operar todos los días, te he ayudado con el psicotrading, con la gestión. Y duro, sos duro. 10 veces te dije. Y ahora te la perdiste la oportunidad porque, bueno. Y mañana, si le querés preguntar, me tenés que avisar. Porque él va cambiando el nombre y los angelitos solamente sabemos. Hoy es chiflido. Ayer si decías chiflido no venía. Porque era, ¿sí? Alita de pollo. Después está también el otro, ojo, porque el otro te miente, Está el vende humo
de los que van, ¿no? De estos que están en las dimensiones superiores, ¿sí? Eso tenés que tener cuidado, porque en vez de alita de pollo, capaz que dice alita de cerdo. Y eso no existe. Y vos decís alita de cerdo y se te ríen todos. Alita de cerdo. Patita de salmón. Bien, vamos a ver dentro de la plataforma, acá cómo seguimos. Bueno, ahí estamos de vuelta. Mira, tenías razón, subió. Yo sigo esperando. Puse esta zonita acá a ver si viene. Los amigos, cuando estén utilizando este bot, avisen si quieren que les agregue algún indicador en especial para que lo prueben. Capaz que sos fanático, ¿sí?, de algún indicador. Yo soy fanático de operar sin indicadores, pero los pongo para que ustedes vean y para pasarla bien un rato. En este caso, el conejito está acompañado de un par de indicadores que se los compartí a los Pepe que participan. Se los compartí por Discord en privado, se los di. Obviamente no les cobré nada, no me interesa eso, solamente para que los utilicen en como quieran. Yo les recomiendo en demo, lo podés usar en real también, pero antes de real hacerle un backtesting, ¿sí? Probá en qué par, o todos los días acá con nosotros los vas probando en vivo en los mismos pares. Te va a hacer lo mismo que yo, que mí, o no, que yo, que mí, o no. Ah, Pepe, terrible el vocabulario, terrible, nunca vi algo así. ¿Vos terminaste el primario? No es por ofender, no es por ofender. ¿Vos terminaste el secundario, el primario? ¿Hasta dónde llegaste vos? Yo, sí, ¿por qué me preguntás? Porque acá en los registros de la dimensión que yo vivo, vos llegaste a salita de 3. En salita de 3 repetiste y no paraste de repetir en la salita de 3, Pepe. Tremendo lo tuyo, Bueno, muchas gracias, amiguito. Vamos a ver si llega a esta zona, ¿sí? Le ponemos acá, venía hasta acá, ¿querés? A ver, vamos a poner ahí. Dejamos ahí. Me voy a poner acá, a ver, insertar. A ver si hay texto acá para meterle. Bien, me faltan lentes, che. Cada día ¿a qué edad te llega la presbicia? Es tremendo esto, che. Tremendo, figuras. A ver, acá no encuentro. Acá texto. Vamos a ponerle, a ver si te gusta, Mirá, te lo voy a poner para vos, Angelito. Angelito no sabe nada. Que no se entere porque se va a enojar. Y llega hasta acá. Y llega hasta acá. Toma, cuando se entere me va a querer. Ahí está. Oh, y si lo llega a ver. No sabe leer el Angelito, me parece. Aparte, no creo que le interese esto, ¿no? No sé leer, yo soy ingeniero. Borrá eso que pusiste ahí porque te hago devolver la vela para arriba, Hablo con chiflido y se te va para arriba, Pensá lo que estás haciendo, Muy peligroso, no jugues con fuego, Mirá que yo soy el angelito, ¿sí? Imagínate que convenzo al diablito algunas veces. ¿Sabes qué? Te hago, pero... Mirá, ahora prepárate, te voy a hacer sufrir. Hoy cómo se puso el amigo. Bueno, pará. ¿Sabés por qué no baja? Porque está tocando este rectángulo. Este rectángulo es la vela esta que está acá. ¿La ven? Miren, se las pongo acá de este lado. ¿Ven esa vela que está ahí? ¿Sí? Hermosa para venir a visitarla. Ojalá venga y cierre. Si cierra, bienvenido sea, ¿no? Angelito no sabe nada y llega hasta acá. Uy, lo leí fuerte. Bueno, prepárate. Mira, me da lástima, Pepe, porque te he visto triste algunas veces. Yo soy tan bueno que no te podría hacer, pero te quiero, Pepe. Sos como mi yo interior. Vos me entendés, Pepe, ¿no? Y algo sí. Che, pero me estás... ¿Qué me hace, negro? Me estás haciendo devolver la vela acá. ¿Pero que sos vos? Yo le dije, dice. ¿A quién le dijiste? Posicionate como si fuera Pepe el Angelito, Te pedí perdón, yo te dije, ¿no? O no te pedí perdón, ¿no? Bueno. Te dije que te voy a hacer sufrir, nada más. Uy, qué temón. Che, bueno, haceme sufrir, ¿sabes las veces que estaba así? Esto no es nada, genio. No se entiende nada, dice, ¿viste? Buscando en el chat GPT la traducción. Yo tampoco entendí nada. Pero bueno, el Angelito sí. Me tiró las velas para arriba, me parece. Está complicado ese lenguaje. Es tremendo. Un día cualquiera
Escuchen, gente, para ustedes. Voy a buscar agua caliente. Prepárate el té y café, el té de tilo, el té que le di al Angelito ayer a la noche, después del partido de Argentina, donde salimos de un lindo partidito. Hicimos qué grande Messi, ¿eh? Un par de goles, asistencias perfectas para sus dos delanteros y obviamente un tiro libre que se la dio el arquero contra el poste. ¿Vieron? ¡Pum! Angelito, te quiero mucho igual, ¿eh? Bueno, gracias. Entonces, capaz, no sé. Voy a ver si vuelve a caer, Bien, agua. Voy a buscar agua, gente. Voy a buscar agua. Pongo mute en el micrófono, dejo que corra. Y vengo en hora y media, ¿sí? No, 2, 3 minutos. ¿Cuánto de la pava eléctrica si calienta? ¿Sí? Vamos a ver. Y después se viene el show del chiste también. Si quieren le agregamos chiste para pasarla bien. Acá tengo un par de chistes, ¿sí? Tremendos, ¿sí? Si quieren. Ojo porque... Mirá, te digo algo. Si lo escuchan contando chistes, apaguen el streaming. Es terrible. Es peor que lo de recién. Terrible. No tiene onda para los chistes el Pepe. Terrible. Yo lo tengo que escuchar todos los días. Me quedé con un loop. L-O-O-P. Loop. Un forro. Estoy repitiendo todo. Mirá, me volvió loco el Pepe. Un código Morse. Bien, voy a buscar agua, gente. Ya vengo. Bien, seguimos a ver cómo va todo esto. ¿Qué pasó, Angelito? ¿Estás ahí viendo? Ay, Pepe, te vi recién la que te mandaste ahí cuando estabas calentando el agua. Sos duro, Tremendo lo tuyo. Pusiste el tipo le agarra acidez y cola la yerba, ¿no? La cola con un colador. Entonces el polvito lo tira y la yerba, los palitos los ponen en el mate. ¿Ustedes pueden creer que puso el colador arriba del mate? Y movía y el polvillo iba dentro del mate. Y después tiró los palitos. Todo al revés, Pepeo, Tremendo. Uy, pero no cuentes eso. Bien, ¿quieren un mate? Ahí estamos, miren cómo va el amigo. Miren, ahí abrió una compra, pero la compra que abrió no la abrió este. La compra la abrió este que está acá, ¿ven? Ese, ¿sí? Que después veremos cómo lo resolvemos. Por ahora lo que puedo ver, ven cómo se cambió la dimensión de los TP. Ahora hay uno acá porque va a ir por detrás. Lo que puedo hacer es cerrar, porque voy a estar un ratito más, las dos ventas,
por si sigue cayendo y ya me las gano. Ganaría esta venta y esta. O lo que hago, ¿sí? A mí me gustaría ver cómo toca el TP, ¿no? Cómo cierra en cierta información. A ver cuánto le puse para doble clic acá. Déjame ver. Le puse... Bueno, a ver si llegase un poquito. Yo me gustaría que cierre todo. A ver acá. Hasta acá cuánto tenemos. 15, 13. Un poquito más. Si bajase, ¿no? Me gustaría que cierre el robot. Yo lo que puedo hacer es ponerle los TP en positivo de las ventas. Y después ver si la compra la dejamos o la cierro o voy viendo, ¿no? Así vamos haciendo todo. Y la idea es traerle a los Pepe que les compartí este bot. Si están en vivo en el mismo par, el que se queda en negativo, después ven como en Discord lo van resolviendo, ¿no? Tirando alguna orden de forma manual o lo van dejando, que tendría que el bot solo resolverlo, ¿no? Obviamente. Pero muchos se van, no tienen BPS y desde el celular podés ir haciendo eso. Vas viendo en Discord lo que te van poniendo los Pepe en la dimensión número 2, ¿sí? Y ahí esa es la idea. Bien, mira, Angelito no sabe nada y llega hasta acá. Y llegó, ¿viste, Angelito? ¿Viste, Angelito? Sí, llegó hasta ahí, pero te hice abrir una compra allá arriba. Pero yo no entiendo esto, Angelito. ¿Vos sos bueno o...? Porque esa risa no fue de un angelito, ¿eh? Y bueno, Pepe, vos no me des té. Me estás dando unos tecitos que me marean. Yo que vos le pongo ahí unos stop loss en positivo. Haceme caso. Mirá que sube, Y bueno, pero si sube, baja. Hice una mecha interesante para subir. Si para que pongo esto ahí, vamos a hacer así. Por la duda me pago esta, ¿sí? Ahí, esta ahí, la pongo ahí en positivo. Esta también, ahí la pongo en positivo. Nada, prácticamente si sigue cayendo quiero que cierren. Ahora, vamos a ver si cierra porque moví los stop yo ahora, ¿sí? Stop en positivo. Ojalá que cierren, si cierran bárbaro. Y si no cierran, seguiremos ganando con estas y vemos cómo seguimos con la de con el otro conejo negro, ¿sí? Vamos a correr esto porque si no, ahí, lo dejamos ahí. Ya lo tocó, ¿viste? Ya lo tocó, ojo. Y llegó a la zona donde seguramente acá va a ser una consolidación. Ahí, ¿ven? ¿Sí? Porque esta zona es interesante porque justo llega a este vacío y llega a este alto que está acá, ¿sí? Este vacío lo rompe, lo rellenó y está tratando de romper esta zona ahora. Si la rompe nos podemos ver en esta zonita que sería tentadora para que cierre el amigo, ¿sí? Mira, ahí me abrió una compra del otro bot, ¿sí? Bien. Así que en un rato cerramos estos, Aprovechen, Pepes, Llegó a la línea, ¿viste? Sí, sí. Che, ya me los pago, Los bajo un poquito más para pagarme un poquito más. Y capaz que me cierro las compras por el otro lado después en un rato. Y ganamos con todas. Y me voy a la caravana. Sí, vamos a ver qué pasa. Angelito, llegó y tocó, ¿vieron? Yo lo podría haber puesto acá, lo puse ahí, Angelito, ¿viste? ¿Sabes por qué, Angelito? ¿Sabes por qué llegó hasta ahí donde lo puse? ¿A qué no sabes? porque tuviste un tarro con una casa, Pepe. A veces que pones ahí se va para arriba, se va para abajo. ¿Sí? ¿Sabés quiénes son los que adivinan el futuro? Vos sos vidente, ¿sabías que vos sos vidente? Yo soy vidente. Ah, mirá vos, gracias. Sí, pero porque tenés dos dientes. Sos vi es dos, ¿no? Vidente, dos dientes tenés. Como el resto. ¿Sí? Nadie adivina lo que va a pasar. Muy bien, muy bien. Gracias. Bueno, seguimos. ¿Qué hora es? A ver, nos quedamos un ratito más. Vemos cuál está en positiva, cuál está en negativo. Y voy viendo ahí, ¿sí? Ya vamos 1:08, ¿sí? Si esto se pone lindo con más Pepe, vamos a dar como siempre 2 horitas y media, 3 y media, lo que dé toda la mañana. Me da lo mismo a mí, Sí, obviamente tenemos el tiempo, ¿no? Hay veces que el tiempo es tirano y no puedo. Mirá, qué bonito. Che, la rompió, mejor. Vamos. Acá, por lo menos, tiene que cerrar. Mirá cómo va por ahí arriba el amigo. Esta línea, ven, yo no la toqué. Ahí cerraría. Ojalá, yo tendría que cerrar las ventas ya. Pepe, no se te entiende, O la cerrás o no la cerrás. Deja tranquilo el conejo porque mirá que yo lo conozco el conejo, Es tremendo ese conejo. Acordate lo que te digo, ese conejo es tremendo, Pepito, Yo lo conozco. Imagínate que los magos
no lo usan? ¿Los magos usan conejo blanco? El negro no te trabaja. ¿Y te hace lío en los trabajos? Ah, mirá vos, el negro no te trabaja. Bueno, acá está trabajando. Bien, a ver, música, a ver qué otro temita podemos poner hoy mientras esto cae bonitamente. Bonitamente, qué lindo nombre, ¿no? A ver, acá estamos, cerrando el telaraña un pasito más. Muy bien, genio, felicitaciones. Y ojalá que mañana, o si estamos mañana, o vos si estás solo o pasado, pongas este que te compartí, el conejo negro, ponelo con lotaje muy chiquito si querés, para que veas cómo va funcionando día a día. El que está en positivo como era lo cerrás y el que queda negativo lo vas cerrando por Discord con el que tenga el conejo negro. Se van ayudando a ver qué hacen. Lo importante es que la suma de lo positivo y lo negativo esté por encima, ¿me entendés? Eso es lo lindo de esto, ¿bien? Bien, seguimos. Y a la vez acá, ¿qué hizo? A ver, el conejo me abrió una venta también. Mirá, el amigo me abrió otra venta más acá. Si va a ser un promedio, bárbaro. Me gusta, porque cuando va en ganancia, que abra venta, no compra. ¿Sí? Si va ganando hacia la baja, más venta, vamos. Qué tanto chucho, ¿no? Perdóname Ay, qué lindo. si me aleje Qué lindo, qué lindo. el hielo en tu mirada. Bien, gente, si quieren seguimos por Discord, el que está. Podemos seguir charlando hoy en Discord. Yo voy cerrando operaciones para no hacerlo tan largo. Esto está bueno. Un amigo querido que lo quiero mucho, que no opera de esto, no conoce lo que es el trading, le gusta el conejito, el angelito, pero me dice, poné música más electrónica. Y me dice, no, tiene razón, un poquito más de electrónica. Obviamente, sí, no está mal, pero a mí me gusta el rock nacional, internacional. Igualmente está bueno combinar. Y me decía, obviamente, hay gente que se suma y no sabe lo que hablas. Y si tenés 3 horas, muchas veces no entienden. Hacerlo en 1 horita y después seguir en Discord, en Telegram. No es mala idea. Así que, bueno. Ahí seguimos, pepitos, Dale, vamos a la dimensión, vamos, sí. Sumate, hoy sumate Pepe. Pepe está en la dimensión 2. Sumate a la dimensión 1, por si hay algún Pepe en la dimensión 1 hoy y se quiere sumar para charlar de lo que se puede hablar, ¿sí, Pepito? Así que bueno, vamos para ahí, ¿sí? Me voy. ¿A dónde? A la dimensión 1. Súmense a Discord, yo los acepto. Y en el Discord agreguen, si pueden, agreguen por favor el nombre que quieren, ¿sí? Él es Pepe Gatillo, la compañera es Pepa Music. Y bueno, agréguense el Pepe ustedes, ¿sí? Los Pepe que están ahí se agregan. Yo, por ejemplo, iba a ser como el angelito, ¿no? Pepe el lindo, pero el angelito me dijo, ¿no? ¿Cómo me dijiste, angelito, vos? Y la cara no te da, Pepe, para ser Pepe lindo. Pepe Mila y punto. Pepe Mila. Como los pitufos, pero no Pepe lindo. Exacto. Pepe el lindo no. Pepe Mila. Ok. Bueno, gente. Me voy. A ver cómo va el oro acá. El oro, capaz que está en negativo también. Vamos a verlo acá. Si lo encuentro. No, mira, miren el oro. ¿Ven? Acá tengo 15 en ganancia. Ya lo cierro. Ahora, mientras me voy yendo. Pero esos 15 que van en ganancia, 14, 13, 20, lo que sea, me van a servir para el drawdown de los bots que me queden en negativo. ¿Entienden? El conejo negro, si la compra me queda en negativo, que me quede, no pasa naranja. Porque se va a poner en positivo y va a salir en positivo. Pero si no sale y me canso por esperar o no tengo BPS, ¿qué hago? Listo, esto lo utilizo de caballito de batalla como flotante positivo para sacar, ¿no? Del resto, ¿sí? Entonces terminamos todo en profit. Gente, me voy. A ver el conejito, ahí va. Chau. Llámame al Pepe ahí. A Pepe Mila, Mi amor, amor de mi vida. Bien, gente, súmense, estamos todos los días en vivo. Acá tenemos una nueva plataforma, acá donde estamos, este escenario nuevo que tenemos acá de fondo. Así que súmense para, obviamente, charlar, para participar. Súmense, los quiero en la dimensión. Al que quiera estar 10, 20, 30 minutitos vamos a estar y después seguimos. Si se pone bueno me queda un poco más y si no, igualmente, lo que necesiten, ¿sí? Dimensión 1, ¿en dónde? En Discord, no en Telegram, en Discord. Vayan para ahí si quieren, nos vemos. Y bueno, acá me paso a un escenario bonito, mirá. Suscríbete, ¿sí?
suscribite, vamos a poner un poquito de rock and roll acá para ir alejándonos del planeta. Súbanse a la nave, gente, no se pueden quedar en el planeta, súbanse por favor. Y obviamente nos estamos viendo ahora a pasitos acá adentro. Párate que voy a poner, mira, escucha, para vos. Me voy con esta, escucha esta. Pero escucha, Ahí va, para 1, 2, 3, vamos. A ver si anda. Ahí está. Ahora sí, gente. Suscríbanse, súmense y nos vemos. ¿En dónde? En el planeta Pepe. Vamos a ver si mañana estamos o no estamos. No lo sé, pero si estamos, es todos los días por el mismo canal a la misma hora, ¿sí? Más o menos rangueando por acá. Gente, nos vemos. Un besito. Chau. Enardecido de mirar tanto vacío existe. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Y sí, lo vas a lograr. Solamente tenés que forzarte un poquito y tratar de, no depender del resto, ¿sí? Tratar de depender de vos mismo. ¿Cómo? Estudiando, sin estafar, sin ser garca, ¿sí? Porque eso dura un tiempito corto, ¿sí? Ese corto que dura, después te la das contra la pared. Y a la vez, con el tiempo, quedás escrachado, negro. En esta hermosa vida tenés que quedar limpio, ¿sí? Como sos. Vos sos bueno por dentro, dale, volvete a hacer lo que eras antes. No seas garca, ¿sí? Y si querés, podés. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Chao, gente, nos vemos.